Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda precisamente de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Ucrania y Estados Unidos alcanzan un acuerdo sobre el comercio de minerales. Concretamente, la oficina de Volodymyr Zelensky ha informado sobre los puntos que se van a llevar a cabo. El pacto establece un fondo al que Ucrania aportará el 50% de los ingresos obtenidos de la monetización futura de sus recursos minerales, incluyendo el petróleo, el gas y la infraestructura logística. Washington mantendrá autoridad sobre decisiones estratégicas en el uso de ese fondo, según la legislación estadounidense, para llevar a cabo una administración estratégica del mismo. A cambio, Ucrania recibiría equipamiento militar y el derecho a seguir combatiendo. Según el acuerdo, este fondo no va a afectar a empresas estatales ucranianas ni tampoco incluirá garantías por parte de Estados Unidos, que era una demanda clave de Zelensky que al final no consigue. Las condiciones finales también eliminan una exigencia de Estados Unidos, la de reclamar 500.000 millones de dólares en recursos ucranianos, lo que había sido un obstáculo claro en las negociaciones. Y es que este acuerdo ha sido un punto de tensión entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, quien confirmó que la firma oficial de este acuerdo se va a llevar a cabo el próximo 28 de febrero en la Casa Blanca. Bueno, pues ya tenemos el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. Fíjense si será bueno el acuerdo que Trump acaba de pactar con Zelensky, que ya andan los anti-Trump en las redes diciendo no, pero en realidad Estados Unidos se ha bajado los pantalones ante Ucrania. ¿Verdad? Pues muy bien, entonces, ¿no? Quiere decir que Trump es alguien dispuesto a escuchar a los ucranianos y a pactar algo que a los ucranianos les venga bien. De nuevo hemos asistido, que parece que todo el mundo es nuevo, a la negociación típica de Trump. Dice, a ver, vamos a firmar un acuerdo sobre la gestión de minerales estratégicos en Ucrania. Y además quiero 500.000 millones. Entonces hay gran revuelo y al final pues dice, venga, vale, renuncio a los 500.000 millones. Firmado el acuerdo estratégico de gestión de minerales. Lo mismo que hizo con México, 25% de aranceles. Ah, que me vas a controlar la frontera. Bueno, venga, pongo en pausa los aranceles. Lo mismo que hizo con Canadá, lo mismo que hizo con Panamá. Me voy a quedar el canal. Oiga, que tal, vale, echamos a las compañías chinas de los puertos cercanos al canal. Bueno, venga, vale, no me quedo el canal. Hay gente que debería leerse el libro del arte de la negociación del propio Donald Trump para conocer a Donald Trump. Al final, el asunto es que las cosas se van desbloqueando y que se sigue avanzando hacia un acuerdo de paz, que será un acuerdo de paz pues satisfactorio para Ucrania, pero no al 100%. Evidentemente, lo único que podría satisfacer a Ucrania, con razón, al 100% sería llegar con los tanques ucranianos a Moscú. Desgraciadamente, eso no es realista. Lo único que podría satisfacer 100% a Ucrania, con razón, es que Putin se retirara a las fronteras anteriores a 2014. Eso no es realista. Al final se va a alcanzar un acuerdo de paz. Trump va desbloqueando los distintos obstáculos y ese acuerdo pues será el más beneficioso que se pueda conseguir para Ucrania, por la sencilla razón de que Trump está en condiciones de negociar con Putin cosas al margen de Ucrania que le compensen a cambio de adoptar una postura menos dura en la mesa de negociaciones. Por ejemplo, Putin ya ha aceptado algo que decía que no iba a aceptar, que es la presencia de fuerzas europeas en suelo ucraniano como fuerza de disuasión. Y este acuerdo que ha alcanzado Estados Unidos con Ucrania, pues no es un acuerdo de defensa, de compromiso de defensa de Ucrania por parte de Estados Unidos, pero casi, en el sentido de que Estados Unidos va a pasar a tener ahora intereses económicos directos en Ucrania, con ese acuerdo conjunto con el gobierno ucraniano de explotación de los recursos minerales y petrolíferos del país,
y por tanto, si un país quiere atacar a Ucrania, pues estaría atacando directamente intereses económicos de Estados Unidos. ¿Qué no va a incluir el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania? Pues algo que Zelensky pedía, y lo pedía, es bastante razonable que lo pidiera, pero es imposible de conseguir, que es la pertenencia a la OTAN. Ahí probablemente se impondrá la petición de Putin de que haya compromiso de no adhesión a la OTAN por parte de Ucrania. ¿Y los aliados europeos a todo esto qué está pasando? Pues está pasando lo que suele pasar en esta vida, que todo el mundo acude en socorro del vencedor. Y ahí anda Macron deshaciéndose en elogios a Donald Trump, llamándole querido Donald en Twitter y esas cosas. Y bueno, pues Macron lo que tiene es que parece que tiene un olfato un poquito más adelantado que otros. Bueno, Keir Starmer no le va a la zaga, porque ambos ya se han comprometido a suministrar tropas para la fuerza de interposición europea en Ucrania, lo cual plantea una cosa interesante, esa especie de aceptación, por fin, por parte de Francia, de que Donald Trump es un señor que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, del país más poderoso de la Tierra, y por tanto, pues no le puedes tratar a la patada ni con condescendencia, porque entonces te responde él tratándote a ti a la patada y con superioridad. Bueno, pues el hecho de que Macron haya entendido y asimilado eso, pues va a implicar que la siguiente en entenderlo y asimilarlo será Alemania con el nuevo canciller, porque si no se quedará descolgada de las relaciones de Estados Unidos. Macron ya ha demostrado que los intereses que defiende pues son, en primer lugar, los de Francia, aunque se le llene la boca con la cosa europea, porque ha ido allí a negociar como presidente francés, no como representante de la Unión Europea. De hecho, pues Trump ha tenido hace escasas horas unas palabras, en fin, pues de las suyas para con la Comisión Europea. Dice, ahí en Europa nos están imponiendo impuestos de los que ni siquiera hemos oído hablar. Dice, ese autodenominado gobierno de la Unión Europea, refiriéndose a la Comisión Europea. Evidentemente, Trump va a desarrollar toda su política hacia Europa a base de relaciones bilaterales. Con Francia la cosa ya marcha y con Alemania pues marchará dentro de poco. Reino Unido pues también parece que la cosa va encarrilada y ya ha anunciado Reino Unido que incrementa el presupuesto militar como Trump había pedido. Con quien me pregunto cómo van a ser las relaciones bilaterales es con España, cuyo presidente acaba de anunciar que piensa hacer acuerdos estratégicos con China. Atémonos los machos, porque, en fin, ponerse en el punto de mira de Estados Unidos en estos momentos, donde Estados Unidos está señalando a China como el principal enemigo de Occidente, pues no es buena idea, querido Pedro Sánchez. Por cierto, creo que voy a escribir a Elon Musk a ver si convence a Donald Trump de que desclasifique la información que los Estados Unidos tienen sobre el 11M. Yo creo que sería muy interesante, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, pues Trump continúa haciendo cosas en otra serie de frentes. Vamos, ataca todo a la vez, escuchen. Duro golpe a las políticas woke de reasignación de sexo a menores en Estados Unidos. La administración Trump eliminará una orden ejecutiva de Joe Biden que permitiría a los hospitales negar cooperación e informaciones para investigaciones estatales sobre los tratamientos médicos transgénero que se estaban practicando a menores. Según cuenta Unai Caro en La Gaceta, la nueva política obliga a los hospitales a colaborar con autoridades estatales y excluye la disforia de género de la protección bajo leyes de discapacidad. Además, el fiscal general reforzará la seguridad de quienes denuncien prácticas abusivas y endurecerán las restricciones a tratamientos trans en menores, tal y como se había anunciado. Bueno, ya saben ustedes que en todo el mundo está habiendo una corriente de reflujo en el tema trans, donde determinados canallas han estado imponiendo por razones meramente ideológicas
tratamientos, incluso quirúrgicos, a menores, con el más absoluto desprecio a las consecuencias a medio y largo plazo sobre esos menores. Ya están empezando en algunos países las demandas contra quienes han hecho esto, y en Estados Unidos Biden pues sacó una orden federal para proteger a las clínicas que realizan este tipo de aberraciones frente a posibles consecuencias legales. Y en esa orden ejecutiva incluso pues quitaba la protección a aquellos médicos de esos hospitales que denunciaran las prácticas aberrantes con menores. Bueno, pues Trump se ha cargado esa orden ejecutiva de Biden, con lo cual a partir de ahora pues se va a poder investigar por parte de las autoridades federales las prácticas médicas que en esas clínicas se hacen, y más importante, se va a poder demandar judicialmente con datos a toda esa gente que ha estado practicando todo eso. Y yo espero que muchos de los que han estado experimentando con menores, porque es una experimentación el aplicar fármacos cuyas consecuencias a medio plazo se desconocen, o el aplicar tratamientos quirúrgicos irreversibles cuando no hay ninguna necesidad y cuando el paciente puede arrepentirse al cabo de un año, los que han estado haciendo eso merecen ir a la cárcel, y desde luego merecen que las víctimas de sus aberraciones mengelianas les saquen hasta el último euro. Y yo espero que en España pase lo mismo. Espero que aquellos que están haciendo lo que están haciendo con menores terminen pagando con cárcel y con su patrimonio. Y espero que aquí llegue la corriente lo antes posible para que las víctimas de todos estos doctores de lo siniestro pues puedan reclamar por todas las vías posibles, civil y penal. Bueno, y más cosas que llegan de Estados Unidos. Perdonen que empecemos con 3 noticias seguidas de Estados Unidos, pero es que en estos momentos el mundo está decidiéndose en Estados Unidos. No estamos ante un cambio de gobierno, estamos ante una contrarrevolución frente a quienes han tratado de destruir Occidente en las 2 últimas décadas. Y todas las noticias, o muchas de las noticias importantes, llegan de allí. En los siguientes bloques trataremos también, por supuesto, noticias importantes que llegan desde aquí, desde nuestro país y desde otros lugares. Decía que vamos con una tercera noticia de Estados Unidos que tiene su aquel. Escuchen. La administración Trump modificará las leyes de acceso a los medios de la Casa Blanca, asumiendo la potestad de decidir quién accede a las ruedas de prensa en lugar de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt justificó el cambio afirmando que busca reflejar los hábitos de consumo de información actuales y reducir el monopolio de los periodistas de Washington. La medida se ha anunciado tras un fallo judicial que rechazó la petición de Associated Press para recuperar su credencial, que había sido revocada por la Casa Blanca. La Asociación de Corresponsales criticó esta decisión, señalando que permite a los dirigentes de la Casa Blanca elegir a los periodistas que mejor le convengan, atentando contra la independencia periodística. Pues se acabó el monopolio progre en las ruedas de prensa de la Casa Blanca. ¿Cómo se elegía hasta ahora? Pues ¿quién preguntaba al presidente? Pues lo elegían los de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca. ¿Y quiénes eran los de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca? Pues los medios progres, igual que aquí, por ejemplo, esas cosas rimbombantes, Asociación de Periodistas Parlamentarios, o sea, todos los medios progres que tienen un corresponsal ahí en el Parlamento y que se dedican, por ejemplo, a hacerle la ola a Patxi López cuando Patxi López trata con absoluto desprecio a los periodistas que le plantean preguntas incómodas. Hasta ahora, pues esto era una especie de monopolio cooptado por la prensa progre, por los medios progres. Si tú no entrabas en la rueda, pues entonces, vamos, olvídate de poder preguntar al presidente. Pues resulta que la Casa Blanca ha dicho, se acabó. Y a partir de ahora será el equipo del presidente quien seleccione quién entra a las ruedas de prensa y quién pregunta al presidente Trump. Y ya ha anunciado
que eso de que entren solo los medios tradicionales, aquí los periodistas progres que se sienten tan superiores al resto de la humanidad, que se acabó. Que hay youtubers y hay canales alternativos que tienen infinita más audiencia que muchos medios progres tradicionales, progres y no progres, y que esos también tienen derecho a preguntar al presidente. Pues solo faltaba. Así que pues va a entrar gente mucho más variopinta a las ruedas de prensa y no va a ser ninguna asociación de periodistas progres la que controle cómo se confronta al presidente. Evidentemente eso pues plantea un problema, y aquí lo hemos vivido en España. ¿Recuerdan ustedes en la pandemia cómo Pedro Sánchez seleccionaba a medios para preguntarle en sus ruedas de prensa a través de plasma, y entonces cogía y le daba la palabra al Heraldo de Albacetillo de abajo, pero no a los medios de comunicación críticos? ¿Lo recuerdan ustedes? Es un problema cuando el poder es quien decide quién le pregunta. Pues oiga, eso tiene el problema de que el poder puede querer silenciar a los que se salen del discurso que al poder le interesa. Pero claro, es que lo que había ahora era un silenciamiento al revés. Es decir, lo que había era periodistas progres, un lobby progre, una especie de conciliábulo progre que seleccionaba quién era periodista y quién no, y quién pregunta y quién no. Pues lo que pasa en nuestro Parlamento con las ruedas de prensa de Pachi López, donde los periodistas progres le hacen la ola a un tío que se permite despreciar a los periodistas que le plantean preguntas mínimamente incómodas. Entonces, claro, entre que sea el poder quien elige a los presidentes y quien sea una especie de conciliábulo progre, entre que sea el poder quien elige quien pregunta, o que sea un conciliábulo progre quien elige quien pregunta, pues oiga, resulta que estamos ante dos males. Pues bueno, espero que al final terminen encontrando una solución que implique que se pueda continuar controlando por parte de los medios críticos al presidente, pero sin que los medios progres expulsen a todos los medios no progres del circuito informativo. Por lo pronto, pues si tengo que elegir entre los dos males, prefiero que sea Trump el que controle el calendario informativo, no los canallas que nos han llevado a esta situación lamentable en Occidente, donde Occidente se hunde mientras China crece. Pero bueno, lo dicho, confío en que al final el sistema que la Casa Blanca ponga en marcha, pues hombre, permita que la prensa crítica con Trump tenga también voz en todo el asunto, y una voz, pues hombre, acorde con sus niveles de audiencia. Y mientras tanto, pues empieza el mambo allí por el lejano oriente. Ya saben ustedes que Vance ha dejado muy claro, por encargo de Trump, en la conferencia de seguridad de Múnich, que Estados Unidos ve a China como el principal enemigo, como el enemigo más preocupante. Además, en un escenario pues distinto del europeo, que es toda esa especie de guerra silenciosa que se está disputando en el Pacífico y que ha llevado a Estados Unidos, ya incluso con Biden y antes con Trump, a desarrollar una serie de alianzas estratégicas con países como Japón, como Australia, como India, para tratar de contener el expansionismo chino. Ustedes no son muy conscientes de ello porque los medios tampoco informamos muy a menudo, pero los incidentes armados, es decir, los enfrentamientos a tiros en el mar de la China meridional, no son un hecho aislado desde hace mucho tiempo. China pretende quedarse con los recursos petrolíferos que hay en el mar de la China meridional, que es un mar que está en disputa entre varios países, Borneo, Filipinas, China está allí a lo lejos, pero China se ha dedicado a hacer atolones artificiales y a reclamar propiedad de las aguas territoriales. Entonces, ¿por qué? Pues porque allí hay petróleo. Entonces, bueno, pues está en estos momentos la situación tensionándose por ese expansionismo chino, y ya saben ustedes, no es ninguna
No es ningún secreto de Estado que China no renuncia a su ambición de reincorporar Taiwán a su país. Y bueno, pues ya tenemos algún incidente de otro tipo que se añade al acoso aéreo y naval habitual. Escuchen. Terminamos este bloque informativo hablándoles del mar de China Meridional, donde continúan las tensiones entre China y Taiwán. Taiwán ha interceptado un carguero chino al que acusa de ser el responsable de la rotura de un cable submarino. El buque Hongtai, con tripulación china, rompió con sus maniobras ese cable submarino que conectaba a la isla con el archipiélago de Penghu, las conocidas Islas Pescadores, y que es crucial para la comunicación con Taiwán. La Guardia Costera taiwanesa tiene retenido a este carguero en puerto para investigarlo, mientras aumentan las sospechas de sabotaje debido a que este barco está financiado por China. Además, las autoridades taiwanesas sospechan que el uso de banderas de conveniencia por parte del buque Hongtai podría estar relacionado con otro tipo de operaciones encubiertas por parte de China. Por su parte, China acusó a Taiwán de manipular la supuesta implicación de Pekín en la rotura de ese cable submarino. La portavoz de China calificó el incidente como de accidente marítimo común y criticó al gobierno taiwanés por exagerarlo con fines políticos, según dijo. Que dice China que Taiwán está exagerando el incidente con fines políticos. El incidente consistente en que un pesquero con bandera de Togo, propiedad de un magnate chino, la empresa que fleta el buque, y con tripulación exclusivamente china, pues resulta que ha cortado el cable submarino de comunicaciones que enlaza Taiwán con un pequeño archipiélago, propiedad también de Taiwán y más próximo a la costa china. La Marina de Taiwán ha detenido a se ha incautado del pesquero que presuntamente ha roto el cable de comunicaciones, lo ha arrastrado a puerto y ha detenido a los tripulantes chinos de ese pesquero. Dice China que Taiwán está exagerando el caso. Ajá. Permítanme que les lea una noticia del 21 de diciembre de 2024. El buque chino, sospechoso de haber saboteado cables submarinos en el Báltico, partió hacia Egipto luego de estar un mes retenido. No es solo cables de comunicaciones en Taiwán, es que hace 2 meses, también otro barco chino hacía lo mismo en el Báltico con cables de comunicaciones que unen las repúblicas bálticas con Escandinavia. Ya son varias veces las que se ha producido este tipo de sabotaje contra cables submarinos de comunicaciones. E imagino que la razón es que China va testando. Con estas pequeñas operaciones, pues lo que haces es ver cómo responde el otro, ver si el otro está dispuesto a la confrontación o si se echa para atrás, pues un poco lo que Marruecos hizo con la isla de Perejil, ¿se acuerdan ustedes? Era una manera de testar si el gobierno español iba a responder o no ante una toma por la fuerza de territorios en disputa. Cuando Trump dice que el enemigo es China, el enemigo grande, todo el mundo es enemigo en la escena internacional, pero cuando Trump dice que el enemigo verdaderamente peligroso es China, pues tiene toda la razón del mundo. China es una dictadura infinitamente más feroz que la rusa. China es una dictadura igualmente expansionista o más que Rusia. China es una dictadura con una potencia económica 9 veces superior a la de Rusia. China es una dictadura con un presupuesto de defensa 3 veces superior al de Rusia. Por tanto, China representa una amenaza bastante superior a la de Rusia y es comprensible que Estados Unidos quiera centrarse en la amenaza china y no en la amenaza rusa, que es menor y tiene su lógica, que prefiera romper cualquier posible alianza entre Rusia y China. ¿Que no nos gusta? Pues chicos, pues en fin, nadie dijo que el mundo fuera justo. Lo que sí es siempre el mundo es
inclemente, y al final o te plantas ante los verdaderos enemigos o te terminan comiendo. Y pues ¿qué quieren que les diga? Si a alguien eso le parece mal, pues nada, a cantar Imagine todos juntos.